Imaginen tener en las manos un documento, un manuscrito que no busca convencerte de una fe, sino demostrarte una ciencia. Un texto que propone que la relación entre lo divino y lo humano no es un misterio, es una fórmula. Hoy nos vamos a sumergir en un material que nos llegó, que es extraordinario. Estatuto de Salem, la ciencia de la conciencia y el juicio de la responsabilidad. Y la premisa es tan radical que sacude todo. Cambia las reglas del juego. Nos presenta a Dios no como, una entidad sentada en un trono, sino como la ciencia absoluta, como el sistema operativo del universo, por decirlo de alguna manera. Y a nosotros, a la humanidad, no como creyentes pasivos, sino como observadores activos de esa ciencia. La misión de hoy es entender cómo este enfoque redefine por completo conceptos como la culpa, la responsabilidad y, en última instancia, nuestro destino. Exacto. Y el primer concepto es, de entrada, es abrumador. Nos dice que Dios es el conjunto de todas las leyes físicas, químicas y, ojo, espirituales. Pero a ver, seamos honestos. Presentar a Dios como ciencia absoluta suena muy frío, ¿no? Muy impersonal. ¿Cómo reconcilia este manuscrito esa idea con conceptos más tradicionales como el amor o la compasión divina? Esa es la pregunta clave. Y el texto la aborda de una forma brillante. No lo presenta como algo frío, sino como algo perfectamente justo. A ver, pensemos en la ley de la gravedad. No es buena ni mala, simplemente es una constante, es predecible, es universal. No te juzga, pero si saltas de un acantilado, las consecuencias son, inevitables. Claro. El manuscrito postula que leyes como la honestidad, la integridad o la responsabilidad operan con esa misma inevitabilidad. No son sugerencias morales, son parte del tejido del universo. Romperlas tiene consecuencias tan reales como desafiar la gravedad, solo que en el plano de la conciencia. Ok, detengámonos ahí. Eso es un cambio de paradigma brutal. Si la honestidad es una ley universal como la termodinámica, significa que un acto de corrupción, por ejemplo, no es solo malo, es casi antifísico en un sentido espiritual. Genera un desorden real en el sistema. Exactamente. Y eso me lleva a la siguiente idea del texto que, bajo esta luz, cobra un sentido completamente nuevo. Jesús como el único científico perfecto. Precisamente. Le da una vuelta de tuerca total al concepto de milagro. El manuscrito afirma que Jesús no rompía las leyes de la naturaleza, sino que las entendía y las aplicaba a un nivel de maestría que, para nosotros, es, incomprensible. La transmutación del agua en vino no fue magia, fue un dominio de la física molecular, un dominio derivado de una comprensión absoluta de la ciencia de la conciencia primigenia. Vaya. Restaurar la vida no fue suspender la ley, fue aplicarla a su máximo potencial. No era un mago, era el físico más grande que ha existido, operando desde el código fuente del universo. Y esto aterriza a una idea que siempre ha sido muy etérea: la piedra filosofal. Siempre la imaginamos como alquimistas tratando de convertir plomo en oro. No. Una metáfora que, según este texto, hemos malinterpretado por siglos. No se trataba de oro material. El manuscrito es muy claro. La piedra filosofal es un estado, no un objeto. Es alcanzar un exceso de conocimiento sobre el ser que es Dios. Es la transmutación de la ignorancia en comprensión absoluta. A ver, ayúdame a entender esto. Cuando el texto dice exceso de conocimiento, ¿se refiere a un conocimiento intelectual como, memorizar datos y fórmulas, o a un estado de ser, una comprensión intuitiva tan profunda que te permite, como decías, operar desde el código fuente de la realidad? Es la segunda, definitivamente. No es acumular información, es convertirte en la información. Es entender la creación de una forma tan íntima que dejas de ser un observador externo y te vuelves un participante consciente en sus leyes. El verdadero oro no es el metal, es la sabiduría que te permite ver el universo como lo ve su creador. Claro. Jesús, en ese sentido, encarnó esa plenitud. Él era la piedra filosofal en acción. Por eso podía dominar la ciencia. Vaya. Entonces, si estamos sumergidas en esta ciencia, nuestra tarea no es tener fe ciega, es tener conocimiento aplicado.
Debemos aprender a leer estas leyes universales para dejar de ser, como dice el texto, analfabetos espirituales. Es como si viviéramos dentro de una supercomputadora y no solo no supiéramos usar el teclado, sino que ni siquiera supiéramos que existe. Es la analogía perfecta. El manuscrito insiste en que nunca hemos estado separados de Dios. Simplemente hemos sido ciegos a la ciencia en la que existimos. Y si esa es nuestra naturaleza, si esa capacidad de leer está latente en nosotros, la pregunta es, pues inevitable, ¿dónde y por qué nos desconectamos? ¿Cuál fue el origen de nuestro analfabetismo? Y la respuesta que da el texto es, híjole, es directa, y se centra en la raíz de la culpa. Aquí es donde el manuscrito se pone, la verdad, bastante implacable. Afirma que nuestra semejanza con Dios no es física, no se trata de la forma de nuestro cuerpo, reside en la conciencia, en la capacidad de observar, discernir y, sobre todo, decidir. Y aquí le da un giro a la historia del Edén. El famoso fruto prohibido no fue el verdadero problema. Exacto. El acto de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, desde esta perspectiva, representa el despertar inevitable del discernimiento. Es el momento en que la conciencia se vuelve autoconsciente. La caída, la verdadera catástrofe, no fue el acto en sí, sino la vergonzosa falla de responsabilidad que vino después, cuando la conciencia primigenia, que el texto identifica como Dios, los confrontó para entender su decisión. El hombre culpó a la mujer, y la mujer culpó a la serpiente. Nadie dijo, fui yo. Nadie asumió su decisión. Nadie. Y el manuscrito es tajante, cito textualmente. La desobediencia real fue no tener la madurez de decir, yo soy el responsable de mi decisión. Esa honestidad, esa capacidad de hacerse cargo del propio acto sin excusas, es descrita como la base fundamental del reino. ¡Qué fuerte! La fractura con lo divino no fue la curiosidad por conocer, fue la cobardía de no asumir las consecuencias de esa curiosidad. Fue el nacimiento del victimismo. Esa incapacidad de asumir la responsabilidad es, en esencia, dejar que tus impulsos más básicos te dominen. Y el manuscrito tiene una analogía potentísima para describir esta lucha interna. Una que neta, al escucharla, te quita cualquier posible excusa. Es la analogía central para entender el concepto de temple en la enseñanza de Salem. El jinete y el caballo. Es una imagen increíblemente clara sobre el dominio del espíritu sobre la biología. Nuestro cuerpo material, con sus impulsos, sus hormonas, sus desequilibrios químicos, su genética. Ese es el caballo. Ajá. Siente hambre, miedo, deseo, ira. Es su naturaleza, es una máquina biológica. La parte animal, por así decirlo. Correcto. Pero la conciencia, esa chispa divina, nuestra semejanza con Dios, es el jinete. Y aquí el texto es de una claridad brutal. Justificar un error diciendo, es que mis hormonas me hicieron hacerlo, no pude controlarme, o es que así soy yo, es mi naturaleza. Es literalmente culpar al caballo por la dirección que tomó el viaje. Es un acto de victimismo que nos despoja de nuestro único poder real. Porque el caballo sienta el impulso de correr hacia el precipicio, pero el jinete es quien sostiene las riendas. El caballo no decide, el jinete sí. Precisamente. La madurez espiritual, el temple, es la capacidad del jinete para reconocer los impulsos del caballo. Siento ira, siento deseo, siento miedo, sin ceder el control. Sin ceder el control de las riendas. Es poder decir, mi cuerpo sintió esto, pero yo, mi conciencia, decidí actuar de esta manera. ¡Híjole! Es la anulación total y absoluta del victimismo. Ya no hay excusas biológicas, ni psicológicas, ni sociales. Solo está la decisión de la conciencia. Híjole, es que es una responsabilidad brutal. Te quita todas las muletillas. Cada vez que uno dice, no pude evitarlo, o me ganó el carácter. Según este texto, uno está abdicando de su cualidad divina. Estoy eligiendo activamente ser el caballo, en lugar del jinete. Es una idea muy confrontadora. Y el tono del manuscrito se vuelve todavía más serio a partir de aquí, porque esta idea de responsabilidad absoluta conduce directamente a la parte más grave, el juicio. El tono cambia por completo, sí. Se vuelve solemne, grave, porque el juicio, según Salem, no es algo arbitrario, sino una consecuencia directa de esta dinámica. Sostiene que la conciencia es el título de propiedad que nos da un lugar en la ley de Dios. Lo explica con un ejemplo radical. Dice que si una piedra o un animal despertaran a la conciencia, en ese preciso instante serían semejantes a Dios.
y por lo tanto, sujetos de derecho y responsabilidad. Lo que nos define no es nuestra forma, sino nuestra capacidad de saber. Y a partir de ese saber, diferencia entre dos estados que a menudo confundimos: la inocencia y la negligencia. Así es, y es una distinción crucial. Un niño pequeño es inocente porque carece de razones. Su conciencia aún no está plenamente desarrollada para comprender las consecuencias de sus actos. Pero un adulto que, teniendo la capacidad de aprender, de educarse, de cultivar su espíritu, elige conscientemente no hacerlo, cae en la negligencia. Y peor aún, el texto dice que actuar deliberadamente en contra de lo que uno ya sabe que es correcto, de la verdad que tu propia conciencia ya te reveló, es una rebelión directa contra la gracia. Una rebelión contra la gracia. Suena increíblemente severo. ¿Qué significa eso en la práctica? Conduce a lo que el texto denomina la llaga repulsiva. Y es absolutamente vital entender esto. No es un castigo externo, no es un rayo que cae del cielo, ni una marca física en la piel. Es una condición espiritual autoinfligida. Autoinfligida. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo funciona? El manuscrito lo explica como si la gracia, o la ciencia de Dios, operara como un campo de fuerza protector. Cuando una persona, con plena conciencia, sabe lo que es correcto, la honestidad, la integridad, la compasión, que son leyes de esta ciencia, y deliberadamente elige lo contrario, el engaño, la crueldad, la maldad, es como si con sus propias manos abriera un agujero en su escudo protector. Es un acto de autosabotaje espiritual. Entonces, no es un castigo divino. Es casi como una ley de causa y efecto. Es como si la propia conciencia actuara como un sistema inmunológico, y al traicionarla, una misma se provoca una herida que te deja vulnerable. ¿Es así como deberíamos entenderlo? Es la analogía perfecta. Al actuar contra tu propia luz, te retiras tú mismo de esa protección divina. La llaga es esa vulnerabilidad que tú creaste. Quedas, como dice el texto, expuesto a la tormenta. No es que Dios te castigue, es que tú mismo sales de su amparo al traicionar tu propia conciencia, que es tu conexión con Él. Es la consecuencia lógica e inevitable de tus propias decisiones. El juicio, entonces, no es un evento futuro donde un ser barbudo lee una lista de tus pecados. El juicio está ocurriendo ahora, en cada decisión que se toma en contra de la verdad que ya se conoce. Exactamente. Es aterrador y, como decías antes, increíblemente empoderador, porque te devuelve toda la agencia. No eres una víctima de las circunstancias, eres el arquitecto de tu condición espiritual. Y por eso el manuscrito se presenta como un manual de supervivencia. La idea central es que con este conocimiento ya no hay excusa para la ceguera. La única protección en los tiempos venideros es la integridad de la propia mente. Es ser un jinete con temple. El mensaje final es, por tanto, un llamado a la acción. Es urgente y no delega la responsabilidad en nadie más, ni en un gurú, ni en una iglesia. En nadie. Cito la reflexión de Salem que cierra el texto. La mies está lista y el mensaje ha sido entregado. Que cada uno sea el observador de la ciencia de Dios en su propia vida. Fíjate que no dice sigan a un líder o únanse a un grupo. Dice sean el observador. La responsabilidad es tuya, es mía, es individual e intransferible. Y concluye con una redefinición de la libertad que lo amarra todo de una forma magistral. Cito: el que tenga oídos para oír, que entienda que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener el temple para hacer lo que es correcto ante la conciencia primigenia. La verdadera libertad no es el desenfreno del caballo, es el autocontrol absoluto del jinete. Es una conclusión poderosa y nos deja con una pregunta implícita pero fundamental. Una que va más allá del texto mismo y nos la trae a nuestra vida diaria. Si la ciencia de Dios está en todas partes y nuestra conciencia responsable es la única herramienta que tenemos para navegarla, ¿qué verdades conscientes estamos eligiendo ignorar activamente hoy? ¿Qué impulsos de nuestro caballo dejamos que nos gobiernen sabiendo en el fondo del alma que el jinete debería tomar las riendas? Y quizá la pregunta más importante de todas, ¿qué nos detiene para tomar esas riendas ahora mismo y ser por fin los dueños de nuestra propia existencia espiritual?